Un gusto tener nuestro servicio prenavideño, ¿no? Como superregión, como familia. Bien lo decían los hermanos que han compartido. Es muy especial podernos reunir como gran familia acá en el Poniente. Somos los que nos quedamos, los que no hemos salido todavía de vacaciones, pero que vamos a gozar de nuestra ciudad, de nuestra familia. Y algunos a lo mejor ya están planeando sus vacaciones, pero si vas a salir, que te vaya padrísimo. Pero es definitivamente muy grato para el corazón poder tener una reunión como esta para Dios, ¿no? Hace unas semanas fue muy interesante porque sucedió un acontecimiento. Yo no sé si tú habías tenido la oportunidad de presenciar un funeral como el que vimos a nivel mundial, que fue para Nelson Mandela. Y fue un funeral sorprendente porque duró más de una semana, donde más de 100 representantes políticos importantes del mundo se dieron cita por allá en Sudáfrica para rendir toda una serie de homenaje a una vida bien vivida y a un legado dejado. Y era el legado de Mandela a través de los derechos para las personas de color allá en Sudáfrica, en contra del apartheid, y dejó un legado sorprendente. Y siempre pasa que cuando una persona deja una huella interesante en el mundo, entonces se conmemora. De forma muy especial, nosotros cada semana, desde hace casi 2000 años, se conmemora la muerte de Cristo. Y en realidad se conmemora nuestra vida diaria. No existe, si la de Mandela fue significativa, la muerte de Cristo, la forma en la que la celebramos nosotros, es superior en todos los sentidos. Porque finalmente cada semana honramos su muerte y el impacto de su muerte en nuestra vida. Ahora, cuando fallece alguien que termina dejando una historia significativa, se hacen cosas como esta. Ahora, cuando nace alguien que va a ser algo significativo, no lo sabes. Y típicamente entonces no se celebra el nacimiento de nadie. Hasta después de que vivió, entonces sí, celebras un natalicio de Benito Juárez, por ejemplo, en nuestro país. Un nacimiento de Lincoln en Estados Unidos. Lo interesante del nacimiento de Cristo es que se empieza a hacer alarde de su nacimiento, no después de, en el momento de, desde antes. Quizá los hijos de los emperadores recibían mucha promoción del nacimiento del príncipe. Pero este era un hijo de un Galileo, de un carpintero, que se acababa de desposar también con una chica de Nazaret. Y que estaban corriendo a un censo dirigido por el emperador de ese entonces, por Augusto. Originarios de Nazaret, aunque tenía que censarse José en su ciudad natal, que era Belén, ¿no? Y entonces, en ese momento suceden cosas sorprendentes. Y estoy convencido que todos, en nuestra mente, tenemos los elementos que encierran el natalicio de Cristo. Hace una semana hicimos en la región del Valle un concurso de nacimientos. Fue muy interesante porque tenemos media hora con una tabla de madera. Todos teníamos el mismo material, plastilinas y palitos. Entonces, en media hora teníamos que sacar por equipos el mejor nacimiento, ¿no? Y todos votamos por todo y demás. Esta fue una trampa porque había un arquitecto, lo cachamos, ¿no? Y las mamás que hacen manualidades con los niños, pues bueno, pues ya. Este fue el equipo ganador. No se ve el nacimiento, pero fue una verdadera obra de arte en 30 minutos. Y en realidad todos, hasta los prejóvenes, hicieron su nacimiento y aquí los expusimos. Pero no hubo uno que le faltaran elementos. Todos sabemos los elementos del nacimiento de Cristo. ¿Cuáles? Pues el pesebre, los sabios de Oriente, los animales, los pastores, el ángel, la estrella. Y verdaderamente todos estaban ahí metidos. Porque el nacimiento de Cristo y todos los elementos a su alrededor están muy grabados en nuestra mente. Y hoy quiero hacer algunas reflexiones acerca del nacimiento de Jesús. Y si le queremos poner un título a la clase, pues se llama así: Reflexiones alrededor del nacimiento de Cristo. Estos son los dos únicos pasajes que tenemos y el único texto que tenemos alrededor del nacimiento de Cristo. Aquí se cuenta la historia y vamos a leerla. Mateo 2, versículo 1, y luego leeremos Lucas 2 a partir del versículo 2. Son los dos únicos pasajes que narran el nacimiento de Cristo. El Evangelio de Marcos no narra el nacimiento de Cristo, no era su propósito hacerlo, ni el Evangelio de Juan. Entonces toda la historia está concentrada en los versículos que vamos a leer. Entonces dice el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
En Belén de Judea, le respondieron, porque eso es lo que está escrito por el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres menor de entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre, postrándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, vamos a leer ahora el otro pasaje. Y el otro pasaje es Lucas 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice, por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue a inscribirse junto con María su esposa, que se encontraba encinta, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el camino cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra de los hombres, entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. Muy bien, pues toda la historia acerca del nacimiento de Cristo está en esos dos pasajes que acabamos de leer. Pero todos los elementos son muy familiares para nosotros. Pero lo sorprendente es de que Jesús todavía no había nacido, y ya sucedían cosas sorprendentes. Número 1, había señales en el cielo en el cual indicaba personas que emprendieran un viaje para encontrar sabiduría, para encontrar a un rey y que fueran a honrarle. Yo no sé cuántas veces encuentras en la Biblia ángeles cantando, pero trata de recordar pasajes específicos en donde encuentras ángeles cantando en el cielo. En realidad no son comunes, en realidad son muy extraños. Hay gente que tiene visiones, encuentros con ángeles, pero ángeles cantando en el cielo, sino gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra de los hombres, eso realmente es sorprendente. En las visiones de Juan, en el Apocalipsis, hay algunos momentos en los cuales hay esas visiones de grupos de ángeles. Pero ¿en qué momento aparecen ángeles en el cielo? Es una manifestación de que el cielo estaba feliz por lo que estaba sucediendo en la tierra. Y es una invitación a los pastores. Y los pastores van también con esa expectativa porque leían las escrituras y esperaban que llegara el Mesías. Y llegan y le rinden culto, y le rinden tributo, y le rinden adoración. Y suceden cosas sorprendentes alrededor del nacimiento de Cristo. Todavía no había nacido y ya lo querían matar. O acababa casi de nacer, cuando empieza después una persecución muy fuerte para todos los niños menores de 2 años. Había profecía alrededor de... Y debe haber sido sorprendente para José y para María, un par de habitantes de Nazaret, estar en un pesebre y de repente empieza a llegar gente para adorar, para conocer, para servir, para validar que lo que estaba sucediendo ahí era sorprendente. De tal forma que alrededor del nacimiento, Jesús, sin pronunciar una sola palabra, ya había señales y ya había un testimonio de que venía algo poderoso y que merecía atención, que merecía que el ser humano prestara su corazón, su entendimiento y su ser a lo que iba a pasar. Todos tenemos en mente
los elementos alrededor de Cristo y de su nacimiento. Para mí esta caricatura me gustó porque representa todos los elementos que leímos, ¿no? Y me gustó porque es la única que pone a Herodes enojado y pone a los sabios y pone además los ángeles y la famosa estrella y el pesebre y los pastores y hasta la travesía y la posada que pidieron José y María, ¿no? Pero los tenemos ahí en mente y quizá en muchos es tan común el nacimiento de Cristo y lo vemos por todos lados que a veces podemos dejar de seguir buscando el impacto para nuestro corazón y el impacto para nuestra vida. Y entonces, el día de hoy te quiero compartir 3 puntos bien simples. El número 1, ¿por qué necesitábamos a Jesús y por qué lo seguimos necesitando? ¿Por qué Jesús tenía que venir? Si el punto era un mensaje, ¿por qué mejor no mandarlo por escrito y evitarnos toda esta travesía de que Jesús viniera a la tierra, se hiciera hombre y vivir todo el proceso que vivió? Es más, ¿y realmente lo necesitábamos? ¿Es necesario que hubiera venido Cristo? Número 2, el porqué de su familia. Jesús nace en un contexto, pero en un contexto planificado por Dios. ¿Por qué de José? ¿Por qué de María? ¿Por qué primogénito? ¿Por qué Nazaret? ¿Por qué? No es casualidad. Dios quiso formar cosas muy específicas en Cristo a través de su familia. Y vamos a hacer una reflexión acerca de Herodes y de los sabios del oriente, ¿no? Y entonces, arrancando con la primera parte acerca de por qué necesitábamos a Jesús. En el primer siglo había mucha religión. Es más, yo creo que muchísimo más de lo que existe hoy. En la cuestión de arraigo, en la cuestión de que hoy existen a lo mejor muchas personas que pueden decir, yo no creo en nada o no practico nada. Bueno, en el primer siglo la gente era extremadamente religiosa. Tener una religión era parte crucial de la vida. Uno que otro filósofo griego tenía y practicaba el ateísmo y terminaba siendo algo bastante extraño. Los griegos habían influido mucho en la manera de pensar. Había filósofos extraordinarios, grandes humanistas, grandes pensadores y grandes testimonios escritos de cómo el hombre tenía que vivir. El mundo no necesitaba un escrito de moral. Ya existían muchos escritos de moral por los griegos y ni siquiera tenían que ver con la religión. También los griegos habían extendido su religión a través de la dominación que habían sido sometidos por el Imperio Romano. Y entonces la religión griega estaba súper arraigada por todos lados. Había fiestas muy especiales, entre ellas la famosa fiesta del 25 de diciembre llamada las Saturnalias. La primera celebración del 25 de diciembre era el dios Saturno y era el dios más venerado dentro de la antigua Roma. Y entonces del 25 de diciembre aproximadamente al 1 o 2 de enero había una gran fiesta en Roma y en todo el imperio en honor al dios Saturno. De ahí la importancia de que después Constantino dijera, no, pues vamos a celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Pero había celebraciones, había fiestas, había mucha religión. Y había muchos sacrificios que se hacían, había una credibilidad en los dioses y nada sucedía por casualidad si no era por los dioses. También existía todavía mucha influencia de los egipcios. Los egipcios habían dominado muchísimo tiempo la zona, ya su poderío había venido para abajo. Ya los griegos habían conquistado en muchas áreas a los egipcios y después los romanos, pero su peso específico era muy fuerte todavía en su religión, sus pirámides, la forma en la que adoraban a sus dioses, y seguía teniendo un impacto muy fuerte sobre todo en el norte de África. Y donde nace Jesucristo existía el judaísmo, y el judaísmo terminaba siendo la religión, porque eran los únicos que no tenían una estatua de su Dios. Todos los demás tenían una estatua, era una locura tener una religión en el primer siglo. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Qué figura tiene? ¿Qué imagen tiene? No tiene figura. ¿Cómo que no tiene figura? ¿Nadie lo ha esculpido? No, ay, qué bárbaro, esto no sirve. Dice, nosotros tenemos a Isis, nosotros tenemos a Osiris, decían los egipcios. Nosotros tenemos a Afrodita, la madre de toda la abundancia. Y dicen, ¿y ustedes qué tienen? No tienen nada, ni una imagen, nada. Y obviamente el icono de los judíos era el templo. Pero el templo tampoco tenía estatuas, tampoco tenía nada. Era adorar a un Dios que no veían, que no entendían, y además a un Dios único. ¡Qué barbaridad, qué locura cuando todo estaba lleno de dioses! No podía existir una divinidad que encerrara todo. Y el judaísmo era diferente. Y muchos veían ahí como la oportunidad de desarrollar una fe distinta. Sin embargo, el judaísmo en tiempos de Cristo había caído en una estructura tan rígida que no te dejaba mover. Que lo que menos sentías en el corazón era paz, lo que más sentías era el peso de la religión. Y típicamente es lo que sucede en la vida y en el mundo. La gente llega a sentir el peso de su religión y no la fascinación de su fe. La gente llega a sentir la losa de los deberes religiosos y no el gusto de tener una relación con el cielo. Típicamente la gente puede llegar a experimentar culpa más que libertad. Yo no sé qué es lo que predomina en nuestros corazones el día de hoy, pero la realidad es de que en medio de este mundo tan religioso sí se necesitaba algo distinto, y eso vino Cristo
a dar algo distinto completamente en el corazón. No formar una nueva religión por consecuencia natural. Se formó una nueva religión llamada cristianismo. Pero la intención de Cristo no era la estructura, no era la religión, no era el título de cristianismo, era lograr algo en el corazón que se estaba perdiendo. Y específicamente el cristianismo deja, en mi opinión, 3 grandes legados. El primero de ellos nos habla de un Dios de gracia. Ninguna religión en el mundo te habla de un Dios que perdona. Todas las religiones del mundo hablan de justicia. Lo haces, lo pagas. Eres bueno, consecuencias buenas. Eres malo, consecuencias malas. Eres muy malo, quién sabe cómo te vaya a ir. Pero todo es justicia. Justicia divina. De hecho, tú y yo lo hemos dicho en algún momento, a veces en juegos, ¿no? Justicia divina, como si el cielo pagara en ese momento todo lo que hemos hecho. El cielo no paga en este momento todo lo que hacemos. Gracias a Dios. Porque si pagáramos en este momento y pagáramos en la tierra todo lo que hacemos, entonces nos iría muy mal. La realidad es de que el cristianismo empezó a hablar de gracia, de que el corazón del Padre era un corazón de amor. Y que no tenemos que hacer nada para que Él nos amara más. Y que por mucho que hiciéramos, Él ya no nos iba a amar más porque ya no podía amarnos más. Ni también por mucho que no hiciéramos, Él iba a amarnos menos. Sino que su amor era tan poderoso y tan fuerte que en Él existíamos. Y que podíamos acercarnos a Él con libertad. Es una herejía para cualquier religión hablar de un Dios de gracia. Es una herejía para el Islam pensar que existe un Dios que perdona. Es muy duro, es muy fuerte. Cuando todo tendría que ser justicia, pago por lo que haces. Y el cristianismo brindó eso y Jesucristo brindó eso. ¿Cuál era el mensaje de los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que aman a Dios. La gente hoy vive con paz en el corazón. La gracia produce paz. La gracia produce paz en el corazón. Nada de alrededor te puede producir una paz profunda. Te puede proveer una paz momentánea. Cuando tienes un buen resguardo económico, puedes sentir cierta paz. Cuando no hay nadie enfermo en tu familia, puedes sentir cierta paz. Cuando de repente de esos días sorprendentes no tienes ningún problema, dices, me siento en paz. Pero la paz profunda solo la puede proveer la gracia de Dios. Número 2, lo que Jesucristo hizo y lo que Él mostró era que esto se basa, más que en actividad, en relación. Él mostró, todas las religiones están llenas de actividades, y está bien, siempre y cuando el fondo es correcto. El problema es de que los seres humanos nos fijamos tanto en la forma que nos olvidamos del fondo. Y mostró que el centro de todo esto es una relación con el Padre, una relación con Dios, lo cual también resultaba bastante agresivo para la mentalidad de ese tiempo. Tener una relación en el corazón con el cielo, con el Padre, con el perfecto, con el único, con el todopoderoso, y hablarle de tú y decirle, Padre, era muy revolucionario. Pero Jesucristo dijo, esto se trata de tener una relación, y una relación que refresca, una relación que renueva, una relación que te hace sentir en libertad. Y era algo muy fuerte y era algo muy poderoso. Y finalmente la tercera cosa que enfatiza el cristianismo, el centro de todo se llama amor. Relación con el cielo, si no hay amor hacia el cielo, no sirve. Puedes tener mucha religión, pero sin amor hacia el Padre no funciona. Pero se trata de amor también unos a otros. Y puedes tener una gran vida moral, pero si no tienes amor hacia la gente, no sirve de nada. Y por eso Jesucristo resume absolutamente su enseñanza y la Torá en 2 grandes mandamientos que tienen que ver con el amor. Todo el ser consagrado a Dios y todo el ser consagrado hacia los demás. Y la persona que no se consagra hacia los demás y que no se consagra hacia Dios, dice, finalmente se ha quedado corta. Pablo lo pone como el más grande de los dones, el amor, y además Jesucristo lo pone como la evidencia de que uno es un verdadero discípulo de Cristo. La gente reconoce al discípulo de Cristo por la capacidad de amar. Y entonces era completamente revolucionario. ¿Por qué? Porque hablaba de gracia en el cielo, hablaba de relación el cielo con la tierra y hablaba amor en la tierra. Eso sí era algo que el mundo necesitaba, pero no solamente lo necesitaba, sino también lo necesita hoy. Es una realidad, porque en medio de tanta religión, ¿cuánta gente realmente camina con paz? ¿Cuánta gente realmente se siente conectada con Dios? Y cuánta gente, no solo en esta época, sino su vida está marcada por grandes desbordamientos de amor hacia los demás. A todos un día nos nace, y a ti te ha nacido un día hacer algo por los demás, pero esto no es de que te nazca un día, esto es de un estilo de vida. Hasta el corazón más duro un día le nació hacer algo por alguien. El que sea una convicción permanente,
que seamos manantiales de amor todo el tiempo para la gente, eso es muy complicado. Y por eso fue muy trascendente la iglesia del primer siglo en Jerusalén. Porque alguna vez lo compartíamos aquí con los hermanos del Valle. La iglesia de Jerusalén debe haber sido sorprendente, porque imagínate que vienes aquí a Pitágoras a tener tu reunión y allá afuera se reúnen miles de personas y experimentan un amor y comparten el pan y comparten las cosas, y es una gran comuna, y tú vienes aquí a adorar a Dios, pero afuera de acá hay un grupo que ama más que nosotros acá adentro. Eso era lo que pasaba en el templo de Jerusalén. La gente iba a Jerusalén a adorar a Dios, iba a sus sacrificios, y afuera del templo había no decenas, no cientos, miles de personas que se amaban, que cantaban, que fluía el corazón. Y yo creo que era sorprendente, ¿no? Llegabas con tu ovejita y veías al grupo que me decías, yo me quiero quedar acá y tengo que ir a dar mi ovejita acá, y ¿por qué no puedo pasar, no? Porque era un impacto, porque el amor siempre ha impactado. Esa es la huella que quería dejar Jesús en los corazones. Y si no hay amor en nuestro corazón, ¿qué importa que digamos que somos cristianos? ¿Y qué importa que agarremos y compartamos de la comunión? La verdad es de que la mayor evidencia que quería dejar Cristo en nuestra vida, a lo mejor se puede perder. Y es algo que podemos ser celosos y debemos asegurar que permanece siempre en nuestro corazón. De la segunda cosa que quiero hablarte es del contexto de Cristo. Mira, ¿qué de su familia? Jesús tuvo que desarrollarse como ser humano. Jesús no nació a los 2 años y ya sabía hablar, ya sabía lenguas, ya sabía leer la Torah. No. Él tuvo que seguir el proceso natural ¿tenía una mente privilegiada? Sí. Tenía dones dados por Dios para entender, para explicar, para hacer analogías, para poder expresar sus ideas. Sí. Pero tuvo que aprender todo como tú y como yo. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a jugar y tuvo que aprender a relacionarse como tú y como yo. Fue un descubrimiento de su propia vida. A los 12 años, cuando él lo encuentra en el templo, se cree que es en ese momento en el que leyendo las escrituras dice, wow, ¿el Mesías soy yo? No lo puedo creer. La historia de los sabios, la estrella, esto, Belén, mi papá, mi mamá, el ángel que anunció, soy yo el Mesías. Se cree que es a esa edad, ¿por qué? Porque a los 12 años en Jerusalén se queda en el templo. Y entonces cuando regresan los papás por Jesús le dicen, yo tengo que atender las cosas de mi padre. Se sobreentiende que en ese momento se le abren los ojos a Cristo como ser humano y dice, wow, tengo una misión impresionante en la vida. Entonces, él nace en un contexto. Él tenía la misión de dar a conocer a Dios. Él tenía la misión de dar la salvación. Y no creas que todas las noches hablaba con Dios cara a cara, no. En realidad, si crees que las 3 veces que la Biblia nos habla de que hubo una voz en el cielo, son las 3 veces que él escuchó la voz de Dios. ¿Qué días? El día de su bautismo, el día de la transfiguración y un día antes de morir. Son las 3 veces que la Biblia nos narra que se escuchó una voz del cielo. Y nada más. Y entonces él tuvo que creer profundamente, yo soy el Mesías. Y obviamente pues, la tentación, y había muchos elementos alrededor, y los milagros se evidenciaban y también daban muestras de su poder. Y por eso la importancia de aquel momento en la transfiguración, el diálogo con Elías y con Moisés, porque le estaban animando a cumplir su misión. Bueno, entonces de ahí la importancia de un contexto. Entonces alguien te dice, tú eres el escogido de Dios, Dios te ama profundamente, eres su hijo amado, y tu padre va a ser carpintero, no va a tener para darte una educación, y tu madre va a ser una mujer con unos valores sorprendentes, una mujer modesta y sencilla que te va a criar en el pueblo grandioso de Nazaret. Y Jesús puede haber dicho, a ver, si soy el hijo de Dios y Dios me quiere tanto y demás, y tengo una gran misión, pues que me hubiera echado la mano, ¿no? Número 1, que hubiera crecido al menos en Jerusalén. Esto de los viajes es una locura. Número 2, que hubiera tenido la posibilidad. Está bien, yo hago mi misión, pero Dios, échame la mano, dame herramientas. ¿Por qué no puedo ser yo criado por un gran maestro? ¿Jesús tenía una Torah en sus manos? No. Jesús se sabía la Torah de que la escuchaba. O sea, tener la Torah en tu casa era un artículo de lujo. O sea, tuvo que aprender. Le escuchaba. Oiga, no, qué barbaridad, pues denle herramientas al muchacho. ¿Cómo va a salvar al mundo? ¿Cómo va a predicar? Denle recursos. Lo interesante es de que Dios planifica su familia para que sea lo que Él necesita para cumplir con su misión.
Algunas cosas interesantes. Bueno, esa es una foto típica, ¿no? de los padres de Jesús. No sabemos si se parecían a ellos, pero lo que sabemos es de que María, ¿qué tenía? Pues María tenía una fe sorprendente. María fue escogida por su corazón, por su ternura, por su humildad. Ella se somete completamente a la voluntad de Dios cuando llega el ángel. Y es muy interesante porque quizá Jesucristo aprendió lo que es la humildad para someterse al Padre a través de su madre. Quizá María, al contarle cómo había que aceptar la voluntad de Dios, era un testimonio real. No le estaba contando un cuento de, mira, las escrituras dicen que hay que aceptar la voluntad de Dios, reina, pues ni modo, pues la tuve que aceptar. No, soy una mujer en un contexto a lo mejor complicado y acepté la voluntad de Dios. Ahora, María queda encinta antes de casarse con José. Eso merecía una discriminación muy fuerte. La gente se dio cuenta. Ahí sí hoy te das cuenta tú, en ese entonces, bueno, la gente se daba cuenta de que María quedó embarazada antes de casarse. Fue una familia marcada, y después desaparecieron a Egipto. Dicen, se fueron por vergüenza. Y luego regresa, ¿no? Debió haber sido muy fuerte. Pero yo creo que el corazón de María, de no guardar resentimiento, de no guardar nada de eso, le ayudaba mucho al corazón de Cristo. Su padre era carpintero. Es decir, órale, tuvo que Jesús entrar al tema de la carpintería. Quizá al trabajar la carpintería, Jesús le ayudó mucho a entender cómo se hace una construcción. De hecho, un carpintero era un constructor. Y si él iba a construir una iglesia, entonces él sabía perfectamente cómo se construyen las cosas, desde los cimientos hasta arriba. Jesús también, al ser carpintero, ¿sabes qué trabajaba? Yugos, las cosas que unen a los bueyes. Y había los mejores yugos, eran los yugos a la medida. Los yugos que no lastimaban al buey. Cuando él dice, yo haré que mi yugo sea ligero, él está diciendo, yo te haré un yugo que no te va a lastimar, un yugo a la medida. Él sabía de lo que hablaba, porque él lo trabajó, y él lo vio y él supo. También implicaba un trabajo fuerte, se da cuenta de lo que implicaba pagar impuestos y demás. Pero lo sorprendente es que se cree y se estima que José muere cuando Jesús tiene 13 años de edad. Y se tuvo que hacer cargo de sus hermanos y de su familia. ¿En qué? Trabajando en la carpintería. Entonces, probablemente hay su sensibilidad hacia las viudas, porque su madre quedó viuda y él tuvo que hacerse cargo. Y probablemente entonces, por eso, la primera resurrección que Jesús hace es la viuda de Naín. Nadie se lo pide, nadie le está diciendo que resucita al hijo, pero Jesús se siente conmovido y se siente tocado. Sus vivencias lo fueron marcando y lo hicieron el hombre que definitivamente el mundo necesitaba. También Jesús nace acá. Bueno, no nace en Belén, pero al final de cuentas se va a vivir acá. Y las fiestas eran acá en Jerusalén, y aquí era el epicentro de la religión y de la fe. Entonces Jesús se aventaba todo esto 3 veces al año. Pero quizá ahí entendió a los samaritanos. Quizá ahí en ese pueblo que era muy despreciado, entendió lo que se sentía ser marginado. ¿Te acuerdas el primer encuentro con Natanael? ¿Cómo recibe Natanael a Cristo? ¿Puede salir algo bueno de Galilea? O sea, ¿es en serio? O sea, es como decir, oigan, hay un promotor de valores que viene de Tepito. Está tan estigmatizado Tepito que lo que menos te imaginas es que nos va a hablar el señor Armando Escobar acerca de valores y él ha sido criado con todos los valores tepiteños. No te la crees. O sea, en serio, alguien puede tener valores en Tepito, y claro que hay gente con valores, pero está tan estigmatizado Tepito que lo que menos te imaginas es gente con valores ahí. Aunque deben existir, claro que sí. Eso pasaba con Nazaret. Nazaret no era el lugar de los profetas. ¿Puede salir algo bueno en Nazaret? O sea, por favor, un profeta de Jerusalén, no en Nazaret. Y bueno, y Jesús era de Nazaret y tuvo que lidiar contra eso, contra esos estigmas, y quizá por eso su sensibilidad hacia el marginado, quizá por eso su sensibilidad hacia aquellos que la gente rechazaba. Todo eso formó a Cristo. Ese contexto no fue obra del destino, ese contexto fue planificado por Dios para que Él fuera el hombre que necesitaba ser. Bueno, lo más interesante de esto es que tú y yo también tenemos un contexto, una familia. E independientemente de la vivencia familiar que te ha tocado experimentar, esa vivencia familiar, Dios la permitió para que tú seas la persona que eres. Y a lo mejor muchas de esas vivencias son bien dolorosas. Y a lo mejor muchas de esas vivencias son de las cosas que queremos superar. Y a lo mejor nos hubiera gustado haber nacido en un hogar un poco más, con más recursos. Y a lo mejor haber tenido más oportunidades. Y a lo mejor no terminaste una carrera porque no había los recursos y tuviste que trabajar a muy temprana edad. Pero el contexto en el cual creciste, Dios lo permitió para que tú seas la persona que debes ser. Pero no solo eso.
para que tengas una misión muy particular. Jesucristo necesitaba esa familia y ese contexto para cumplir su misión. Tú necesitas la familia que tienes para cumplir tu misión. Yo necesito la familia que tengo para cumplir mi misión. Cuando yo veo la foto, es mi madre, es mi padre, y su contexto y muchas circunstancias alrededor de mi vida me conecta con cuál es el propósito de Dios al ponerme en esta familia. Él lo planificó. Él quiso que yo naciera ahí y que me tocara, sí, ser parte de un matrimonio que tuvo que formarse porque yo fui la causa del matrimonio, no la consecuencia del matrimonio. A los 21 años mi padre ni había terminado la prepa y a los 20 y a los 18 mi madre. Y gente de trabajo y demás, pero que a final de cuentas tuve que vivir la crianza más que nada de mi abuelo. Pero mi abuelo era el maestro de la disciplina y el cero fraternal. O sea, si de repente tú me ves que yo soy un poco expresivo, mi abuelo era lo opuesto completamente. O sea, yo no recibí un abrazo de mi abuelo, yo no recibí un beso de mi abuelo, no recibí una expresión de cariño de mi abuela, aunque me quería muchísimo. Pero igual de mi abuela. Pero eran personas que no expresaban su forma de ser. Y eso es para mí entonces algo que debo quejarme, no. Eso es para mí una oportunidad de entender parte de mi propósito en la vida es manifestarle a las personas lo que siento a través de diferentes gestos de expresión, tanto física como de toda índole, verbales y detalles y demás. Pero cada contexto te forma a ti. Contextos adversos. No tener un padre cercano, no conocerlo quizá. Un contexto de adopción, un contexto de marginación en tu hogar. El contexto que sea, te ha formado. Y ahí tú tienes una misión. Ahí tú tienes un propósito. Y yo conozco personas que en contextos tan adversos tienen un hambre tan fuerte de hacer algo por los demás, que es sorprendente, porque estoy convencido, si tu contexto no hubiera sido tan adverso, quizá no tendrías eso que hoy sí tienes en el corazón. Tu familia te formó. Número uno, agradécela, independientemente del contexto que haya sido. Yo no creo que Jesucristo experimentó amargura en algún momento, decir, ay, que sí, qué momentos tan difíciles vivimos. Yo creo que sí los padeció y los enfrentó. Pero no, yo estoy convencido que nunca se quejó y nunca se amargó y entendió que era parte del plan perfecto de Dios. Así debemos abrazar nuestra vivencia familiar. Agradecerla y encontrar en ello un propósito significativo, decir, Dios permitió esto en mi vida, ¿para qué? Y ahí puede haber algo glorioso para Dios y para los demás. Finalmente, los sabios de Oriente y Herodes, esos personajes bien interesantes. Como te digo, Jesús todavía no había nacido, ya lo querían matar y unos ya querían venir de lejos a adorarle. Muy interesante, número uno, esto de los sabios de Oriente, ¿no? Esos famosos personajes que aparecen, en griego dice que son magoi, y algunos lo interpretan como magos, pero típicamente magoi era una persona que le gustaba mucho el conocimiento, el estudio, y eran típicamente personas dadas a la tarea de investigar, de estudiar, y relacionadas mucho a la astrología y a la astronomía, ¿no? Entonces se cree que estas personas eran unos sabios que venían, evidentemente nos dice la Biblia, que venían del Oriente, y en el Oriente se daban los mejores astrólogos que existían en la época. Era gente que estudiaba las estrellas y demás. Interesante, a los pastores Dios les habla por medio de ángeles y a los magos Dios les habla por medio de una estrella, ¿no? Ahora, pareciera como que Dios busca el lenguaje que cada uno entiende, ¿no? Y entonces aparece esto. Fíjate lo que dice el Evangelio apócrifo de Armenio de la infancia de Cristo. Solo como referencia. Esto nunca lo dice la Biblia. Melchor era rey de Persia y se describe como un anciano de piel blanca y con barba rubia que viajaba en un hermoso caballo persa. Baltasar era un joven blanco, rey de la India, y llegó a Belén montado en un gran elefante. Gaspar, rey de los árabes, era un hombre de raza negra y viajó en un camello. De ahí la tradición de que eran 3 reyes magos. La Biblia nunca lo dice, pero el Evangelio apócrifo de Armenia lo dice. Y Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen en ese Evangelio apócrifo. ¿Y por qué te lo comento? Pues es bien interesante cómo se mezcla la Biblia con la tradición. De ahí que es bien importante que estudiemos la Biblia, porque luego uno anda creyendo cosas que están en la Biblia que realmente ni están. No, y ese fue uno de los shocks más fuertes que yo experimenté en mi vida cristiana. Imagínense, yo fui criado en una escuela lasallista, 10 años de religión y de familia arraigada católica, pues uno dice, no, pues yo ya me la sé. Y de repente las cosas que yo creía no venían en la Biblia.
Yo no lo podía creer, dice, en algún lugar tienen que estar. Entonces ya dije, ya sé, en esa iglesia usan otra Biblia. Y luego te das cuenta que no, que es la misma Biblia. Es más, hasta la que usamos en nuestra iglesia es más entendible que otras traducciones. Pero bueno, eso es otra historia. Finalmente, la realidad es de que hay esa mezcla. Y así hay muchísimas cosas que se mezclan tradiciones con lo que dice la Biblia. No eran 3, no sabemos cuántos eran, pero y no sabemos que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso lo dice solamente un evangelio apócrifo. Pero pues suena interesante, a lo mejor si se llamaban así, y por esa razón el camello y todas estas cosas, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la estrella. Resulta que estos seres son atraídos por una estrella, por algo en el cielo. Es muy misterioso el tema de la estrella, ¿no? Y está padre porque finalmente entra la duda de qué habrá sido esa estrella que vieron los sabios. En realidad hay diferentes teorías. Yo estoy como casado por ahí con una muy particular, ¿no? Que es la alineación de Júpiter con Saturno, que sucedió en el 6-7 antes de Cristo, y Kepler fue el primero en decirlo. Y que dentro de la constelación de Piscis, ya me lo aprendí. Entonces, eso pues resulta, pues imagínate estas personas viendo el cielo. Y Júpiter siempre tenía la señal de un rey. La constelación de Piscis tenía que ver con el pueblo de Judá. Y dijeron, pues oye, va a haber un rey en Judá, hay que ir a Jerusalén, que es la capital, para preguntar. Y entonces es cuando le dicen, no, es en Belén, en Jerusalén no. Entonces cuando llegan con Herodes, le preguntan al rey Herodes, y entonces los mandan a Belén, ¿no? Unos dicen que era una supernova, otros dicen que era un cometa, y otros dicen que no existió. Bueno, cada quien puede tener su teoría. Yo me caso con esta de la alineación planetaria y demás. De hecho, nada más como brevario cultural, estos días se está dando una exhibición en el Museo de Tecnología de aquí de la CFE, donde se habla de esto, de la alineación planetaria. Esto es una foto de ahí del Museo de Tecnología. Tú lo puedes ir a ver, ahí están los horarios y demás, ¿no? No vendo boletos, no me mandan ellos, simplemente lo comento porque es muy enriquecedor culturalmente hablando. Si vas a hacer turismo en la Ciudad de México, ahí está. Es una buena oportunidad. Vas, te sientas y te explican qué pudo ser la estrella de Belén a través de la alineación planetaria entre Júpiter, Saturno y la constelación esta de Piscis, ¿no? Algunos dicen que también fue la de Aries. Eso no se sabe. Bueno, finalmente es algo real. Se ha investigado, pero lo interesante es que más allá de lo que fue, es cómo Dios llamó la atención de ellos. Aprovechó un fenómeno meteorológico en el cielo que les iba a atraer a ellos para ir a Jerusalén. Así te atrae Dios a ti. Dios busca cómo atraparte. Dios busca cómo llamar tu atención. Y Dios te habla en tu idioma de la forma que a lo mejor estás esperando que te hable. No significa que te va a hablar en sueños necesariamente, pero sí de algunas maneras muy particulares, porque le interesa que tú vayas y también le adores, así como estos sabios. Eso muestra con cuánto detalle Dios planifica que tú y yo le adoremos, con cuánto detalle Dios se interesa porque un día tú y yo vengamos y le honremos y le sirvamos. A Él le interesa que lo hagas y va a llamar tu atención toda la vida. Y el día que un día se nos ocurre estar medio duros y darle la espalda a Dios, Dios va a seguir tocando y va a seguir insistiendo en las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que volvamos y para que estemos cerca de Él, ¿no? Bueno, eso era lo que sucedió con los sabios del oriente. Y con el señor llamado Herodes, nadie le pone a sus hijos Herodes, por algo será, como que el nombrecito no evoca muchas cosas nobles. Herodes pasó a la historia por ser un paranoico, por ser un hombre obsesivo por el poder y por haber hecho un acto tan cruel como haber originado una matanza a los niños menores de 2 años en todo lo que había a los alrededores de Judea, ¿no? Algo tremendo. Sin embargo, Herodes tenía unos matices bien interesantes, porque Herodes había mandado construir el templo, el tercer templo. ¿Quiénes eran los constructores del templo de Jerusalén? Salomón, el templo número 1. Josué y Zorobabel, el templo número 2, narrado en el libro de Esdras y en el libro de Ageo. Y el templo número 3, construido por Herodes. Entonces, no cualquier persona se jactaba de haber participado en la construcción de un templo. Herodes era visto de una manera por muchos como un héroe. Era un héroe. De hecho, Augusto lo llamó rey de los judíos. Por eso cuando los sabios le dicen, hay un rey de los judíos, siente un rey, si el rey soy yo. ¿Cómo que viene un rey? Y entonces, paranoico, además mandó matar hermanos, hijos y demás. Dice, yo también quiero ir a adorarlo. Pero movido por una rabia, por un enojo hacia que alguien le pudiera quitar lo que a él le pertenece. Finalmente, al ser engañado por los sabios, pues termina, es una pintura por ahí de la Edad Media,
que habla de la matanza esta de los niños, ¿no? Finalmente, Herodes, y después de eso, 2 años después, muere Herodes. Tuvo la oportunidad de encontrarse con Cristo, y en lugar de aprovecharla, sintió miedo, paranoia, y todavía se convirtió en alguien peor. Cuando aparece Cristo en nuestra vida, podemos tener reacciones diferentes, pero nunca pasar desapercibido. O nos transforma y nos impacta, como en el caso de los sabios. De hecho, la historia cuenta que los sabios fueron parte del ministerio de Tomás. Tomás fue aquel que se fue más al oriente de los apóstoles a predicar el evangelio. Murió como mártir en la India. Y algunos libros históricos marcan a los sabios del oriente en el ministerio de Tomás y siendo martirizados también. No hay una certeza de eso, pero es muy interesante que pudiese haber llegado a suceder. Pero los sabios fueron impactados por Cristo y los llevó a entender las cosas de una manera más profunda, más clara. Los llevó a adorar y entregar su corazón. Herodes sintió miedo, sintió pavor y fue un hombre peor debido a la presencia de Cristo, porque lo intimidaba y porque sentía que le quitaba más de lo que le iba a dar. Los sabios dieron. Herodes sintió que Cristo se quería meter demasiado en su vida. Igual pasa con nosotros. Al final, Cristo aparece en nuestra vida y nosotros decidimos si vemos en Él la oportunidad de entregarnos, de adorarle, de servirle y decir, wow, he encontrado algo fascinante, gracias, porque tengo la oportunidad de encontrarlo. O sentimos que Cristo nos quiere quitar algo y entonces huimos y entonces nos vamos y entonces perdemos la oportunidad más fascinante que podemos tener en nuestra vida, que es tener un encuentro con Cristo. Final de cuentas, ¿hacia qué lado nos inclinamos más? Jesús no pasa desapercibido por la vida de nadie. Cuando Jesús se aparece en la vida de las personas, uno toma una posición. Y esperemos que ojalá esa posición sea más pegada a la postura que tomaron los sabios que a la postura que tomó Herodes. Finalmente, ¿cuál es el impacto de Cristo en tu vida? Ese fue el impacto en los sabios, ese fue el impacto en Herodes, y en el tuyo y en el mío, ¿cuál va a ser? Creo que podemos concluir nuestro año honrando a Cristo, honrando el impacto que tiene en nuestra vida, no solamente que tuvo en un momento específico, sino que sigue teniendo, pudiendo responder de una manera de adoración, de honra, y en ello gozar los frutos de lo que hablábamos en el punto 1. La fe y la espiritualidad que Cristo vino a darle al mundo, que tanta falta le hacía, ¿no? Pues bueno, eso era lo que quería compartir como reflexiones de fin de año. Espero que puedan ser útiles para nuestra vida espiritual.